Hola, bienvenidos. Vamos a dar la bienvenida a este año 2025 con este video de introducción del curso de Delfin Express 2024 que vamos a desarrollar este año. Vamos a desarrollar un curso muy interesante, muy especial, enfocado en el módulo de elaboración de presupuestos. Más adelante vamos a desarrollar el módulo de control y seguimiento de costos y luego los otros módulos que son cuaderno de obra y Delfin Metric. Vamos a enfocarnos en esta introducción en conocer un poco el entorno de Delfin Express. Tenemos aquí el módulo de elaboración de presupuestos, el que vamos a ingresar. Vamos a ingresar la contraseña, que es muy conocida, es 1234, y recordamos el nombre de usuario. En estos momentos tengo que darme cuenta, antes de iniciar o de hacer ingresar, tengo que darme cuenta de algo muy interesante y algo muy importante, que es la base de datos con la que estoy iniciando. Obviamente, si es una instalación nueva, la base de datos debe estar vacía. Pero como yo ya soy un usuario que ya he iniciado anteriormente y he desarrollado un proyecto, muy posiblemente que la base de datos con la que voy a iniciar no sea una base de datos en blanco. Entonces, yo he ingresado la clave, muy bien, pero no he dado al botón de ingresar. Lo primero que tendría que revisar como regla general es la base de datos con la que voy a iniciar. Repito, tengo que revisar la base de datos con la que voy a iniciar. Voy a hacer clic aquí donde dice cambiar base de datos y puedo visualizar una ventana que dice seleccionar base de datos. Valga la redundancia. Aquí yo tengo dos cosas importantes. En este primer recuadro tengo el tipo de base de datos con el que estoy trabajando. En un curso que desarrollé anteriormente, hablé sobre base de datos y el tipo de base de datos que utiliza Delfin Express es SQLite. Entonces, por lo general, vamos a seguir trabajando con esto. No lo vamos a mover hasta verlo en otra clase más avanzada o especial. Me voy a ubicar luego aquí abajo en el siguiente recuadro que me dice ubicación de la base de datos. Entonces, aquí ya me estoy dando cuenta que estoy iniciando con una base de datos existente, que tiene información, que posee información. O en su defecto, aquí a la derecha tengo una que dice iniciar base de datos en blanco. Para esta clase introductoria no voy a utilizar una base de datos, eso lo vamos a ver en un apartado especial, ¿ya? Pero voy a revisar aquí que la base de datos con la que voy a iniciar es proyecto completo.sqlite. Hago clic en los tres puntitos para poder ver dónde está ubicada. Entonces, o mejor dicho, me está enviando a que yo elija otra base de datos, ¿no? Entonces yo voy a ir a la carpeta del curso, que la tengo por aquí. Aquí está, base de datos Delfin Express. Y aquí hay uno que tengo que se llama proyecto completo. Ese es justo en la que voy a iniciar ahora para mostrarles algunos alcances y algunas configuraciones que ya vienen. Vamos a iniciar esa por el momento, ¿ya? Esa es la que está seleccionada por defecto. Si yo quiero ir más al fondo del archivo, veo ahí proyecto completo. Esa es la que estoy iniciando. Puedo cerrar o decir aceptar. Voy a decirle aceptar y voy a ingresar. Ya ingresé la clave, 1234, ahora voy a ingresar. Entonces, voy a esperar que cargue unos cuantos segundos esta base de datos, que es un proyecto completo. O sea, esta base de datos está albergando de uno a más proyectos. En este caso, el nombre de mi base de datos es proyecto completo y eh, efectivamente tiene
dos proyectos. Fíjense, el primer proyecto que me tiene aquí enlistado, en esta zona de aquí, aquí se enlistan todos los proyectos en este recuadro. El primer proyecto que tengo es Oficinas de Atención al Usuario, llamado OTU, que está elaborado o desarrollado con costos al 15 de enero del 2024. Entonces, si nos ubicamos en la fecha de hoy, tendría que yo actualizar este proyecto, ¿no? Si es que lo voy a actualizar o lo voy a ejecutar. El siguiente proyecto que tengo aquí es creación del Centro Integral de Adulto Mayor. Igual, tiene costos a febrero del 2024. Entonces, algo muy importante. Como estoy en el módulo de elaboración de costos y presupuestos, tengo que darme cuenta que aquí tiene un icono de un candado que indica un bloqueo. En este caso, el candado se encuentra abierto, quiere decir que está disponible para que yo lo pueda editar o actualizar, ¿no? O modificar o cambiar o hacer lo que yo quisiera hacer, ¿no? De repente reconfigurar el pie de presupuesto o actualizar algunos precios, ¿correcto? Vamos a ingresar al proyecto de creación de Centro Integral de Adulto Mayor. Le decimos abrir. Fíjense, ¿ya? Y dice esperemos un momento. ¿Ya? Correcto. Entonces, miren lo que va a pasar acá. Me va a enviar a un entorno ya para que yo pueda trabajar el desarrollo de los costos y presupuestos. Pero quiero que se den cuenta que este entorno ya me está dando básicamente, en este caso, como el proyecto ya está elaborado, me está dando muchas cosas importantes, ¿no? Me está dando básicamente tres ventanas básicas y esenciales que yo debo de conocer. Pero antes de eso, yo quiero regresar a la ventana anterior para mostrar lo siguiente. Acá tengo un botón que dice inicio. Ya, ahí voy a regresar. Inicio me va a mostrar este inicio. Es la primera ventana después que ingresé la contraseña, ¿correcto? Aquí tengo varios botones que vamos a ir viendo conforme desarrollemos el curso, ¿ya? Pero quiero que vean algo importante aquí. Acá tengo un listado de opciones a la derecha, ¿no? Para tener un orden. Primero hemos empezado con esto, que son la lista de todos los proyectos. Ahora vamos a ir con las opciones. Pero aquí tengan en cuenta algo. Yo ingresé hace un momento a este proyecto, ¿no? A adulto mayor. Listo. Y me da un entorno del proyecto. Y cuando yo regreso a esta ventana de inicio, tengo un menú de opciones, ¿ya? Este menú de opciones ya no es del proyecto. Este menú de opciones es de la base de datos que estoy trabajando. En este caso, mi base de datos se llama proyecto completo, ¿correcto? Entonces, este menú de opciones, repito, este menú de opciones es de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Yo puedo hacer configuraciones aquí en costos unitarios, en grupo de costos, modificar o actualizar las unidades, ver el listado de insumos, diccionario, índices, acá se refiere a los índices unificados, registrar proveedores, registrar clientes, tipos de obra, encabezados, plantillas para los gastos generales y otros parámetros. Todas estas configuraciones que yo voy a hacer en estas opciones, vuelvo a repetir, es para la base de datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que le va a afectar a este proyecto y le va a afectar a este proyecto. Y no solo le va a afectar, la información que yo agregue aquí va a estar disponible tanto para este proyecto como para este proyecto y todos los que yo tenga enlistados, todos los proyectos que yo tenga enlistados. Por eso es muy importante que conozcamos este primer entorno. Ahora, ¿cuál era mi intención de haber entrado hace rato? No les dije que van a encontrar algunos mensajes en verde o en rojo de alerta. ¿Ya? Y mucho tiene que ver con estas configuraciones que vamos a hacer aquí, que deberíamos hacer inicialmente o lo podemos hacer en el camino conforme yo voy avanzando mi trabajo. Por ejemplo, entremos a costos unitarios. Miren, aquí tengo
se podría decir, un subpresupuesto de estructuras y un subpresupuesto de obras provisionales. O simplemente es un encabezado, no es un subpresupuesto del todo, ¿no? Es como el encabezado a qué subpresupuesto debería pertenecer estas dos partidas que están acá. Tenemos dos partidas, acero FY 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados y encofrado y desencofrado normal. Y tengo otra partida que pertenece a este rubro, se podría decir, o a este subpresupuesto de obras provisionales, cartel de identificación de obra. ¿Qué quiere decir estas tres partidas en general? Que están guardadas en esta base de datos. Estas tres partidas están grabadas en esta base de datos. ¿Y qué es lo que está grabado? El nombre de la partida, ¿no? Bueno, obviamente su índice unificado, su código, el nombre de la partida, la unidad de medida que es muy importante parametrar y el precio unitario, que es lo que me va a dar finalmente el presupuesto. Ya, eso lo vamos a bien desarrollar conforme avancemos el curso. Esta es una primera clase de introducción. A modo general, quiero que comprendan todo lo que podríamos ver y desarrollar aquí. Entonces, voy a regresar de nuevo al inicio. Entonces, ya sé que aquí tengo tres partidas grabadas en costos unitarios, que es de la base de datos que podría servir para este proyecto y para este proyecto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo necesite una partida de cartel, la puedo tomar de la base de datos que acabo de visualizar, ¿no? De esta parte de costos unitarios. Listo. ¿Qué más tenemos en esta primera ventana de inicio? Tenemos una opción que dice nuevo, actualizar y otra que dice administrar licencia. Voy a empezar por la última. Administrar licencia en realidad es para administrar la licencia que uno tiene registrado, ¿no? No es cualquier botón que accedemos en cualquier momento. Eso es un poco más delicado, que ya lo vamos a comprender cuando hablemos de licencias. Y actualizar es básicamente como un refresh. Me voy al primer botón nuevo, que es el botón más importante de esta ventana, se podría decir, porque si yo despliego, veo que tengo otras opciones, como por ejemplo, las voy a leer para que vean. Miren, nuevo proyecto. Esta primera opción me permite crear un nuevo proyecto. Ahora la pregunta ¿es un proyecto que se crea con alguna información o en blanco? Seguramente se van a hacer esa pregunta. Yo voy a decir nuevo proyecto. Y justamente es un proyecto nuevo, desde cero. Por eso habla nuevo proyecto. Ya, esta primera opción me permite hacer un proyecto desde cero. ¿Aquí qué quiere decir? Que yo voy a ingresar el nombre, la ubicación, el tipo de obra, la duración, la modalidad de ejecución. Voy a ingresar las partidas desde cero. Voy a ingresar los metrados desde cero. Voy a desarrollar los análisis de precios unitarios desde cero. Todo lo voy a hacer desde cero. ¿Correcto? Entonces, nuevo proyecto me va a servir si cuando yo quiero que un proyecto esté limpio. Grábense esta palabra limpio o libre de errores, que lo vamos a utilizar más adelante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Me voy adelantando un poco. Si yo voy a importar un proyecto existente, ya tiene una información, entonces esa información no es limpia ni libre de errores. Podría estar yo importando un archivo con ciertos errores de cálculos o ciertos errores de configuraciones. ¿Ya? Cerramos esto. Y acá tengo otra opción que se llama importar. Voy a hacer clic en importar. El importar proyecto está todavía un poco limitado a ciertos tipos de formatos. Por ejemplo, cuando nosotros terminemos un presupuesto en Delfin Express, podemos crear un proyecto que va a tener esta extensión, Delfin Project, DPRJ. Entonces, si yo tengo un proyecto con esa extensión, la puedo importar desde aquí, desde importar. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, para importar un proyecto de MS Project o Primavera, pero el archivo es de texto. Igual, un formato nativo de MS Project. Puedo yo importar un cronograma, se puede, pero ya les voy diciendo que es limitado nuevamente. ¿Por qué? Porque como el desarrollador del Project es Microsoft, tiene otras configuraciones,
Es más, tiene todo un lenguaje distinto al que trabaja el Delphi Express. Y por ahí posiblemente no obtenga toda la información. Se va a poder perder de repente una parte de la información o la información se va a importar incompleta, etcétera. ¿Ya? Y es parte de, porque, vuelvo a repetir, no es un formato de Delphi, es un formato nativo de Microsoft. Luego tengo el XML de Project y de Primavera y el P6 también de Primavera. Esto muy poco lo vamos a desarrollar. Lo que sí les voy a comprobar de repente es un cronograma de Project y el primera opción de formato de Delphi. ¿Por qué? Porque van a haber otras opciones más prácticas para poder trabajar. Entonces, en segundo lugar, iniciar un proyecto, si estoy muy apurado y tengo plazos y tengo una cartera de trabajo muy recargada, nuevo proyecto no me conviene iniciar. Importar, todavía no. Tengo una tercera opción que se llama nuevo desde existente. Y esta es una gran alternativa para iniciar rápidamente en Delfin Express. ¿Por qué? Porque miren, les he mostrado ya que tengo dos proyectos cargados en la lista, ¿no? Oficinas de atención al usuario y adulto mayor. Entonces, voy a crear uno nuevo desde cero, pero me voy a referenciar con esos dos proyectos que ya tengo existentes. Entonces, puedo tomar un proyecto similar, ¿no? O sea, con la estructura similar, refiriéndome a las especialidades o a los subpresupuestos. En este caso, yo voy a iniciar uno nuevo, pero desde la creación del local del adulto mayor. Mm, Y me está mostrando aquí que tiene su presupuesto de obras provisionales, su presupuesto de estructuras y su presupuesto de arquitectura. Voy a crear desde aquí. Vamos a decir aceptar para que vean. Y ahí está. En este momento me está mandando la primera ventana que tenía cuando dije voy a crear un proyecto nuevo. Lo que pasa es que aquí es como un guardar como. ¿Ya? Para que lo entiendan mejor, es como un guardar como. Entonces voy a decirle, como tiene las mismas especialidades el proyecto que quiero hacer en este momento, vamos a decirle proyecto de oficinas. Es un ejemplo. El propietario puede elegir municipalidad, privado, alguna entidad, edificaciones, sí, edificaciones, y la ubicación. Puede ser que esté dentro de la misma ubicación que tiene ese proyecto que estoy tomando como base, como referencia, o le voy a agregar Lima, Barranca, Barranca, digamos. Por ejemplo, ¿no? Puedo agregar Lima, departamento, provincia de Lima, y distrito de Breña. Listo. Fecha de elaboración. Aquí esta información es muy importante y a veces en algún momento me han preguntado y suele ser confusa. La fecha de elaboración es la fecha de hoy en el que estoy iniciando a elaborar el proyecto, o sea, el costo y presupuesto, ¿no? El presupuesto. Duración, vamos a ponerle 260 días, 220 días. Listo. Pero esa es la fecha de elaboración. Entonces, por ende, digamos que la obra va a iniciar de aquí a un par de meses. Le podemos poner, por ejemplo, 1 de abril. ¿Ya? Calendario del proyecto. Luego también vamos a ver de forma exclusiva cuándo me conviene utilizar determinado o crear mi propio calendario. Por el momento le ponemos predeterminado. ¿Por contrata o por administración directa? Yo voy a decir por contrata. Le digo aceptar y aquí sale un mensaje muy importante. Dice, la fecha de elaboración del proyecto no debe ser mayor a la fecha de inicio del proyecto. Y acá hay un error, porque acá dice 1 de abril del 2024. Entonces yo tengo que iniciar el 1 de abril del 2025. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fecha de inicio tiene que ser posterior a la fecha de elaboración. Es lo que me acaba de decir ese mensaje. Aceptamos. Y como ya me está tomando ese presupuesto existente, toda su información de este proyecto me está tomando aquí, me dice que puedo mover las tareas. Claro, porque el otro tenía otra fecha de inicio. Este tiene otra fecha de inicio. Le voy a decir mover tareas, aceptar, y aquí tiene que aparecer el proyecto oficinas. Y ahí está, ya cargó. Excelente. Ya. Entonces, miren lo que tenemos aquí, aprovechando que nos ha abierto esta ventana. Tengo aquí puntito verde que dice
ACU no registrado en base de datos. ¿Qué quiere decir? Que esta partida no está registrado aquí, ¿ya? Entonces, es muy importante saber cuándo configurar esto, en qué momento lo puedo hacer antes de o durante el desarrollo de mi costo y presupuesto. Voy a desplegar nuevamente aquí y veo que tengo uno que dice nuevo desde plantilla. Esto en un orden me parecería mejor, es una sugerencia personal, que esta nueva plantilla esté adelante de esta que dice nuevo desde plantilla. ¿Por qué? Porque para que yo inicie, voy a cerrar aquí, miren, para que yo inicie nuevo desde plantilla, tengo que tener una plantilla. ¿Y dónde voy a encontrar las plantillas? En esta opción. Entonces, esta opción debería estar acá, para mi parecer, ¿no? Entonces, no puedo iniciar un proyecto nuevo desde plantilla si es que no tengo una plantilla, y es más que obvio, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a poner seleccionar cuando haya generado una plantilla en este apartado. Cerramos, seguimos con importar desde SQL Server. Esto sí va a meritar una clase exclusiva porque vamos a instalar dos programas, dos de Microsoft, con el tema de las SQLs. ¿Con qué fin? Con la finalidad de recuperar una base de datos que se haya sido creada en LS10, por ejemplo. ¿Ya? Y la vamos a traer aquí y tomar toda la información que tiene, pero lo que hay que corregir si son errores porque de cada 10 proyectos que tú importas del S10, ¿no? Con la extensión S2K, de cada 10 de esas bases de datos, perdón, cada 10, los 10 contienen ciertos errores y no siempre son los mismos errores. Son cosas particulares de cada tipo de proyecto o va a depender mucho en qué computadora estuvo y con qué índices unificados trabajaste en ese momento, muchas cosas, los precios, etcétera. Entonces, esto es bastante amplio y lo vamos a dejar para una clase exclusiva. Luego tengo finalmente nueva plantilla. Aquí nueva plantilla voy a poder generar un proyecto nuevo, tomar una información y guardarla como si estuviese creando un proyecto nuevo. Pero básicamente esta plantilla me puede servir el tema de los nombres o tipo de proyecto. De ahí podría partir, ¿no? Hablando de que el proyecto que sí, los proyectos que estoy desarrollando siempre son del tipo hidráulico, por ejemplo, ¿no? Siempre están en una zona determinada, ¿no? Puedo tomar una plantilla en ese momento, ¿ya? Cuando me sea necesario. Listo. Vamos a ingresar entonces, para no alterar este, vamos a ingresar a este que dice proyecto oficinas. Vamos a abrir este proyecto. Ah, me olvidaba. Después vamos a hablar de este menú de arriba, que ya es un tema con las licencias y con los permisos, que es otra clase exclusiva para eso. Entramos aquí, proyectos de oficina, y me dice, el proyecto no tiene una moneda por defecto. Seleccione su moneda local. Esto es algo nuevo en la versión, yo tengo la versión beta 24.3, es nuevo en la versión antes, simplemente abría, ahora te solicita, porque puedes estar trabajando en otro tipo de moneda o en otro país, con otra divisa, ¿no? Y listo, aceptamos nada más el sol peruano y ahí está. Aquí nos vamos a divertir mucho porque aquí hay bastante información, pero para no ser tan extenso el video, vamos a hablar primero de lo más primordial. En primer lugar, esta ventana de menús o ese menú, el inicio ya lo conocemos, el botón guardar obviamente guarda, el botón imprimir. El botón imprimir es muy importante. Muchos lo desprecian pensando que todo es exportación en el tema de los formatos o de los productos ya obtenidos, que son el listado de insumos, el análisis de curso unitario y los metrados. No, este imprimir me va a permitir justamente hacer eso, report, obtener todos los reportes del trabajo que he realizado. Información del proyecto. La información del proyecto, fíjense, es justamente lo primero que yo ingreso cuando he creado el proyecto. Aquí yo puedo ver, ¿y para qué iría de nuevo información del proyecto? Para editar justamente la fecha de elaboración y la fecha de inicio. Ya, a pesar, a ver, creo que aquí nos ha abierto, vamos al inicio un ratito.
Vamos a abrir proyecto oficinas. Mire, proyecto oficinas. A pesar que le hemos dado ese nombre, porque acá está abierto oficinas, vamos a cerrar este y vamos a cerrar. Aquí está, proyecto oficinas. Miren, información del proyecto. Ahora sí, estamos abriendo otro proyecto acá, un menú equivocado acá. Ahora sí, ya está el nombre de proyecto oficinas, ya hemos dado los nombres correctos, ya. Y de repente no quiero iniciar en abril, quiero volver a actualizar. Quiero iniciar en mayo. El 6 de mayo iniciamos la obra sí o sí. Y obviamente, como estoy recorriendo la fecha, va a salir un mensaje indicándome que quiero cambiar los datos y mover todo el cronograma que ya se está generando. Aquí se está generando una especie de cronograma ya en segundo plano. Listo, se movieron algunas cosas, ya. Luego tengo el botón de exportar. Fíjense, puedo exportarlo en PDF, en Excel, en DOF, en esos formatos que me están permitidos. Ya, luego tengo el menú o la opción de fórmula polinómica, que lo vamos a ver también en una clase exclusiva, justamente para armar la fórmula y editar los monomios y todo eso, ¿no? Eso también nos va a servir para el tema de reajuste de precios. ¿Ya? Luego tengo calendario de adquisiciones, ¿ya? Del presupuesto y del proyecto, ¿correcto? ¿Por qué me dice del presupuesto y del proyecto? Ahorita vamos a verlo aquí un poquito más desglosado. Luego tengo calendario valorizado del presupuesto y del proyecto. Resumen de costo del presupuesto y del proyecto. Eso es algo que vamos a ver a cada rato. Y responsables lo vamos a ver luego con el tema de los permisos. También quiero que vean que acá hay especificaciones técnicas que yo voy a poder agregar y el tema de la valorización. Ya, entonces empecemos con esto con las ventanas de acá abajo para poder entender por qué me dice presupuesto y proyecto, calendario de adquisiciones del presupuesto y el proyecto. Por la siguiente razón. Tengo un menú, ya lo vimos, y tengo tres ventanas principales que voy a operar. Esta es una, esta es otra, y esta es la tercera ventana. La primera ventana están los subpresupuestos, las partidas, los metrados, los precios y el total. La ventana 2, la que está acá en la parte de abajo, es el resumen del presupuesto, o sea, el pie del presupuesto. Y me aparece un cuadrito, esto también es nuevo, esto es nuevo, un cuadrito de la incidencia de costos. ¿Qué quiere decir? Que me aparece un pequeño cuadro indicándome cuánto de porcentaje ya está absorbiendo, por ejemplo, aquí de mano de obra, de este proyecto, en materiales, en equipo y contratos. Y aquí la tercera ventana es una ventana dinámica. No siempre va a ser lo que dice acá. Acá dice listado de insumos. No necesariamente siempre va a ser así. ¿Por qué? Va a depender de la ventana uno. Fíjense, voy a ocultar un ratito esto. Voy a replegarlo. Fíjense, acá tengo uno, dos, tres. Tengo tres especialidades o tengo tres subpresupuestos. ¿Ya? Y estos tres subpresupuestos conforman el proyecto de oficinas. Es por eso que me dice, ¿qué quiero ver aquí? El calendario de adquisiciones del presupuesto, que se está refiriendo al subpresupuesto en realidad, puede ser del presupuesto de obras provisionales, del presupuesto de estructuras o del presupuesto de arquitectura. O quiero ver el calendario de adquisiciones del proyecto de oficinas, que serían los tres. Ya, ahora, para regresar a esto, acá estoy viendo a la derecha la ventana 3 que es el listado de insumos. Pero yo voy a ver el listado de insumos cuando yo esté seleccionando los encabezados de los subpresupuestos. Por ejemplo, acá dice listado de insumos del presupuesto obras provisionales. Claro, no dice subpresupuesto, pero es obvio que es el subpresupuesto, porque el presupuesto principal lo va a conformar el proyecto de oficinas. Y cuando yo selecciono el encabezado, me va a mostrar siempre el listado de insumos. Ojo, pero si yo selecciono una partida, por ejemplo aquí, almacén y oficina para residencia, lo que voy a ver en esta ventana ya no va a ser los insumos, va a ser el análisis de costo unitario de esa partida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es dinámica. Y al ser dinámica, fíjense, mire, cuando estoy en insumos, solo tengo los insumos de todo ese subpresupuesto. Pero si yo voy, nuevamente, si yo voy a una partida en específico, tengo el desarrollo del análisis del costo unitario de esa partida y abajo tengo
más opciones de trabajo. Por ejemplo, el análisis de costos, el que estoy viendo, las especificaciones técnicas, metrado, el metrado normal y el metrado del Delfin en Excel y el consolidado de partida. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos. Por ejemplo, otro detalle más, pero ya con la ventana de acá al costado. No con esta ventana. Ya vimos cómo se conectan y cómo se genera ese dinamismo entre la ventana 1 y la ventana 3. Listo. Ahora, miren, yo tengo aquí su presupuesto de obras provisionales, estructuras y arquitectura. Cada uno tiene un monto. Y acá tengo, abajo, en la ventana 2 tengo el resumen, pie resumen único por proyecto. Estoy viendo la sumatoria de estos tres. Pero también puedo hacer, o también podría ver, el pie de resumen por presupuesto. Entonces, aquí estoy viendo, fíjense, acabo de cambiarlo, pie resumen por presupuesto. Acá dice pie resumen por presupuesto. ¿Qué estoy viendo ahora aquí? Estoy viendo el costo directo y gastos generales de quién? De obras provisionales. 127.065.24. Ahí está. Sus gastos generales más su costo de obra sería, perdón, más su costo directo más gastos generales, el costo de obra sería 127.081.24 soles. Y aquí está un número que aparece, vamos a mover eso un poquito más, ahí está. Tengo un número que representa una unidad que quiere decir el 100%, y acá abajo igual el 100%. Gastos generales 0.16 o 16%, ¿correcto? Otro, me voy a estructuras, ahí está. Pie resumen por presupuesto. Siempre me aparece pie resumen por presupuesto, no. Lo que sí me va a aparecer es pie resumen único, por defecto. Yo le voy a decir cuándo quiero verlos por separados, ¿ya? Y ahí está un resumen predeterminado. ¿Qué quiere decir un resumen predeterminado? Que aquí me está mostrando un resumen como la obra es por contrata, gastos generales, utilidad, IGB, otros impuestos y total. ¿Correcto? Eso es lo más fundamental. Me voy por la derecha, en la parte superior, tengo uno que dice ER. Este R que está activado me va a mostrar este resumen. Miren, lo voy a desactivar. Ahí está. Lo activo. Y el CPM me va a mostrar el diagrama de Gantt de todo el proyecto. Obviamente, tengo que desplegar para ver las partidas. Ahí está. Ya se ha generado, ¿por qué? Porque recuerden que hemos creado un proyecto nuevo desde uno existente. Lo que aquí hay que hacer ahora es reajustar algunas cosas. Y les había hablado cuando subimos en la ventana de inicio que hay unas alertas aquí. Miren, mensaje de alerta, mensaje rojo, aquí hay un globito azul, aquí hay un globito verde. Vamos a ir conociendo eso conforme desarrollemos el proyecto. Luego puedo quitar nuevamente el CPM y regresar al entorno de el desarrollo de los análisis de precios unitarios. Tengo dos botones que dice BP y Bing. Voy a entrar a BP. El BP me va a mostrar un entorno Bing, pero esto va a depender mucho de cuán grande sea esta base de datos. ¿Ya? Me está mostrando aquí mi entorno de análisis de precios unitarios, mi entorno BIM y mi entorno 3D donde yo voy a poder cargar un modelo y metrar y obviamente después hacer mis costos unitarios y elaborar mi proyecto. Ya, esto es muy interesante porque el Delfin tiene un módulo, el que vimos al inicio, Delfin Metric. O sea, quiere decir que este es el Delfin Metric, ya en ese entorno. Voy a quitarlo y voy a ir al último que es BIM. Aquí solamente me va a mandar al entorno sin tener el entorno de los metrados y los costos y presupuestos. Acá está solo ese entorno, el entorno de Delfin Metric. Lo quitamos y regresamos al entorno principal. Ya. Y aquí mostramos el resumen. Estas son las principales funciones que vamos a ir desarrollando uno por uno. Ya, aquí hay una cosa interesante que también
quiero que sepan, por ejemplo, yo voy a poder cargar un presupuesto al final, pero dirán, yo tengo que crear uno nuevo, ¿no? Uno nuevo, al final. Al final puedo decir, eh, por ejemplo, obras, y esto lo va a crear de cero, ¿no? Porque no hay más información en la base de datos. Si yo tuviese más partidas en la base de datos, eso saldría de forma automática, ¿correcto? Eso lo vamos a ver con una base de datos que me ofrece el Delphi. Ahí sí tiene cargada cierta información. Listo. Vamos al inicio y vamos a cerrar la sesión, ¿sí? Me pide guardar. El cerrar me pide guardar. Yo siempre tengo que decir que sí para guardar, ¿ya? Fíjense aquí que cuando yo quiero ingresar a otros módulos, también tengo que poner la clave. Delphi Metric me va a mandar a lo que vimos hace un momento. Entonces, estos se interconectan casi siempre. A ver, para que vean, iniciamos. Y aquí me va a decir, ¿cuál quieres iniciar? Este, por ejemplo. Ya hay dos formas de ingresar. Y aquí solamente estoy en el entorno del BIM, ¿no? Aquí puedo ver el modelo y puedo ir metrando en primer lugar, creando las partidas para que se graben en la base de datos y luego realizar el metrado y realizar el presupuesto. ¿Desea guardar los cambios? En este caso no. ¿Correcto? Bueno, esto ha sido todo con respecto a la introducción del curso. Vamos a ver cómo insertar partidas nuevas, cómo copiar las partidas, cómo crear los metrados, cómo copiar los metrados para simplificar y no estar digitando uno por uno. Vamos a ver todos los entornos, todas las opciones posibles, de modo que este trabajo de elaborar presupuestos se simplifique. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, comentar también, que vamos a seguir subiendo más información y material audiovisual sobre este gran software Delfin Express. Muchas gracias, nos estamos viendo.